¿sabes qué? A lo mejor no entran los de Colombia porque está bien fuerte la cosa hoy allá. En Ah, Colombia, ¿qué hay en Colombia? Pues no han llegado a lo de Chile, pero andan en esos caminos y ahorita está paralizada la ciudad hoy. oye, ¿el paro Ay, nacional? Es paro nacional, pero hay trifulcas, ahí sí destruyeron el Metrobús, o sea, la estación la deshicieron completamente. órale. Porque una amiga me envió ahorita un mensaje de que incluso las oficinas del gobierno les dijeron que se fueran. Bueno, Mm, ok, entonces yo creo que los de Colombia pienso que mejor no se conectan, que sí pues sí, están complicados los de allá. pues sí, sí suena Ok. que no. Ok, bueno, pues les mandamos el video, se los compartimos de todas formas, ¿no? Sí, 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 sí. Ok, pues entonces, ahora sí ya puse la grabadora y, Ok. y podemos iniciar formalmente con el seminario, donde nos va a acompañar el día de hoy el doctor José Manuel Sánchez Sordo, de Iztacala, eh, presentándonos el tema que ven en pantalla, abordando la cognición y el aprendizaje ante las tecnologías contemporáneas. Yo te agradezco mucho, José Manuel, que hayas aceptado la invitación, que nos estés acompañando en este seminario que estamos trabajando desde el Laboratorio de Aprendizaje Autónomo y que además hoy es la última sesión del año. Ya el próximo año haremos otro seminario, pero con terminamos este ciclo de conferencias del año que estuvo enfocado en la parte de retos y tendencias para el sistema de universidad abierta y educación a distancia. Y ya después les diremos cuál será nuestra siguiente temática del próximo año y dinámica de trabajo, pero te agradecemos mucho que nos estés apoyando y que nos puedas compartir estas experiencias de el trabajo que tú estás desarrollando allá en Iztacala, ¿no? Le voy a ceder Ok. tantito la palabra a Ismene, que ella quiera agregar algo Ah, para que puedas iniciar. bueno, Gracias. pues también bienvenido, José Manuel, qué gusto que puedas estar con nosotros. Muy brevemente hago una presentación de él. Es doctor en psicología por la UNAM, dentro del campo de conocimiento en psicología educativa y desarrollo, licenciado en psicología por la UNAM, la FES Iztacala. Posee formación en evaluación psicológica dentro de la unidad de evaluación psicológica de la misma dependencia. Actualmente es profesor en esta entidad en el área de procesos estadísticos y metodología de la investigación en la carrera de psicología en la modalidad presencial y docente en módulos de neurociencias en psicología en la modalidad abierta a distancia. Es coordinador de proyectos de capacitación en línea para servidores públicos mexicanos. Sus líneas de trabajo abordan la educación formal y no formal en entornos digitales, análisis de datos con inteligencia artificial y mente extendida como paradigma explicativo de la cognición en la era digital. Bueno, pues sin más preámbulos, José Manuel, tienes toda la palabra. Adelante. Gracias, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, mucho gusto pues a todas y a todos los que están aquí en línea. Y pues bueno, para dar comienzo al tema, como ya lo comentaba ahorita la doctora Ismene, soy doctor en psicología, por lo cual lo que vengo a compartirles el día de hoy tiene como fundamento entender la cognición, en este caso obviamente la cognición humana, desde un enfoque, pues digamos, de un tanto psicológico y al mismo tiempo desde puntos de vista que tienen que ver más con la filosofía y un poco también con las ciencias de la computación, por lo cual pues intentaré como que de alguna forma integrar estas tres disciplinas para dar pues una aproximación que yo considero muy actual a lo que es el contexto académico o educativo y que pues la sociedad demanda, ¿no? Es decir, una aproximación o un abordaje distinto a lo que es la cognición, ya que desde la psicología, digamos, de clásica, pues se sigue entendiendo la cognición como algo centrado en el individuo y a su vez centrado en sus procesos intrapsíquicos e incluso solo en lo neuronal. Cuando realmente hay propuestas, como la que les voy a comentar ahorita más adelante, que pues realmente nos están diciendo como no todo es el cerebro, no todo está adentro de las personas. También hay que entender o ver más allá de lo que está dentro del cráneo, por así decirlo, y entonces ver cómo esto que está afuera
pues influye en los procesos cognitivos y no solo influye en ellos, sino que también dan génesis a la cognición y son parte de los mismos procesos cognitivos y por ende impactan de manera directa en el aprendizaje y en la educación. Y pues bueno, dado ese preámbulo, entonces, pues me gustaría comenzar con la presentación. Si pudieran apoyarme, por favor, con la que sigue. Muchas gracias. Pues bueno, para iniciar voy a hablar de un psicólogo que es así que de manera personal, pues es mi psicólogo favorito. Él era Lev Vygotsky, fue un psicólogo ruso que de hecho murió muy joven, murió a los 29 años, si no me equivoco. Ya se le conoce como el padre de la psicología soviética y obviamente por lo mismo, pues su teoría, su psicología, tiene una tendencia muy fuerte hacia el materialismo, ¿no? O sea, es una psicología, digamos, de marxista, en tanto que justamente, y eso es lo que a mí me parece muy interesante, pues él plantea que la materia es lo que da génesis a la cognición. Y cuando él habla de materia, pues obviamente lo hace desde un punto de vista muy funcional u operacional y aterriza lo que es el materialismo en las herramientas. Es decir, él nos dice, las herramientas es lo que va a dar génesis a los procesos cognitivos, el uso de herramientas. Y para ello entonces él se dio a la tarea de hacer toda una obra, una investigación muy amplia sobre los procesos evolutivos del ser humano. Él planteaba principalmente la siguiente idea. Él decía que por un lado en el desarrollo filogenético tenemos la parte de la evolución biológica de nuestra especie, digamos, de la parte natural, y por otro lado tenemos una línea de desarrollo que es cultural. Para Vygotsky son líneas que ocurren separadas y no necesariamente una depende de la otra, sino que ocurren de manera paralela, pero de manera independiente. Y de hecho pone un ejemplo que a mí me parece muy, muy claro en torno a esta evolución humana, en donde pesa más lo cultural, y es el hecho de que, por ejemplo, a nivel biológico somos exactamente iguales, todos los que estamos aquí, somos exactamente iguales a una persona que a lo mejor está en el Amazonas. Tenemos los mismos órganos, los dos somos Homo sapiens sapiens, tenemos el mismo estadio evolutivo a nivel de lo biológico. Sin embargo, somos completamente diferentes a un nativo del Amazonas, por poner un ejemplo. Somos completamente diferentes. Y si nos vamos incluso atrás en el tiempo, somos exactamente iguales que el primer Homo sapiens que apareció. A nivel biológico somos la misma especie. No tenemos una estructura cerebral nueva, no tenemos un brazo de más, no nos hace falta un dedo. Somos exactamente la misma especie a nivel biológico. Pero culturalmente somos completamente diferentes a ese hombre primitivo que apareció hace pues ya millones de años aquí en la Tierra, ¿no? Y entonces eso es como un ejemplo en el cual podemos nosotros pues poner de manifiesto que realmente lo que está evolucionando en el ser humano es la cultura, las herramientas culturales. Vygotsky decía, bueno, no Vygotsky, un colaborador muy cercano de él, Alexander Luria, que él fue como de los primeros neuropsicólogos o los que empezaron a investigar las cuestiones neuropsicológicas, igualmente ruso. Él decía que el ser humano alcanzó su cumbre de evolución biológica cuando llegó a sus 15,000 millones de neuronas y se convirtió en Homo sapiens. Ya a partir de allí empezamos a evolucionar afuera, por así decirlo. Ya no estamos modificándonos en lo biológico, sino en lo cultural, en las herramientas. Y entonces allí es cuando Vygotsky justamente planteaba que todos los procesos psicológicos superiores ocurren primero en un nivel externo, en un nivel instrumental. Ejemplo de estos procesos son la memoria, el lenguaje, la atención, etc. Todos estos procesos psicológicos primero ocurren afuera con el uso de herramientas y después esos procesos nosotros los interiorizamos y ya los convertimos en parte de nosotros. En el caso del ejemplo es como algo muy, muy claro, ¿no? Perdón, en el caso del lenguaje es como un ejemplo muy claro. El lenguaje es una herramienta cultural
con la cual nosotros no nacemos. Nosotros la adquirimos y la interiorizamos, la internalizamos para entonces pensar con ella. El lenguaje es una herramienta del pensamiento, diría Vygotsky. E igualmente la memoria. La memoria se extiende cuando el ser humano hizo la primera marca en una pared para recordar algo, las famosas pinturas rupestres, lo que sea, ¿no? Pero cuando el ser humano se dio cuenta que podía utilizar símbolos, plasmarlos en superficies externas a él, en ese momento la memoria empieza a modificarse y al mismo tiempo el órgano artificial, que es la herramienta, pues pasa a modificar el órgano interno. De hecho, para Vygotsky, las herramientas son órganos artificiales. Él así las denomina. Y bueno, en lo personal, yo toda mi línea de investigación, pues va justamente en esa dirección, a investigar el uso de las herramientas. El cómo las herramientas modifican la cognición y no solo la modifican, sino que la moldean, le dan forma a la cognición. En este sentido, también podríamos citar a un antropólogo de apellido Parente, quien él dice que incluso los seres humanos somos seres incompletos en nuestra biología, ya que nosotros nacemos sin un equipo instrumental que nos permita sobrevivir. A diferencia de los demás animales que están adaptados a la naturaleza de una manera armónica, por decirlo de alguna manera, nosotros no. Nosotros necesitamos generarnos todo un cuerpo, todo un exoesqueleto de herramientas para poder sobrevivir en el mundo, ¿no? Bajo esta misma línea, igualmente Marshall McLuhan, quien fue el padre de la comunicación instrumental dentro de las ciencias de la comunicación. ¿Le puedes pasar a la que sigue, por favor? Gracias. Igualmente, Marshall McLuhan, el padre de la comunicación instrumental dentro de las ciencias de la comunicación, pues él decía algo muy similar. Él planteaba que los seres humanos tenemos o llevamos a cabo un proceso que él denominó narcosis, que es un proceso en el cual el sistema nervioso se adormece, se narcotiza, para dar cabida a las extensiones, es decir, a las herramientas, para que éstas hagan las funciones que antes hacían los órganos biológicos. Incluso Marshall McLuhan planteaba dentro de este concepto de narcosis algunos ejemplos, y él dice que, por ejemplo, las pistolas y la bomba atómica se iniciaron con los colmillos como armas. La ropa y las casas son extensiones de la piel para cuidar la temperatura del cuerpo. Entonces, lo que quiero decir con todos estos ejemplos es que los seres humanos realmente somos humanos en tanto que somos seres de herramientas. Ninguna otra especie utiliza las herramientas como lo hacemos los seres humanos, ni siquiera los monos. Hay muchísimos estudios que se han hecho con monos sobre el uso de herramientas y ninguno se iguala al nuestro. Incluso si nosotros a un mono le ponemos herramientas enfrente, le enseñamos a utilizar herramientas, únicamente las va a saber utilizar o va a poderlas emplear siempre y cuando tenga el cuadro completo. Es decir, el problema a resolver y la herramienta enfrente. De esa manera el mono como que sí conecta y dice, ok, debo de solucionar esto con esto, y lo hace. Nosotros tenemos un problema y no necesitamos tener la herramienta a la mano para poder abstraer y decir, ¿cómo soluciono esto? Voy por tal herramienta, etcétera, etcétera. No sé si me explico, ¿no? En este sentido, entonces, los seres humanos, pues somos seres de herramientas y ninguna otra especie, pues, iguala esa capacidad del uso de herramientas. Y bueno, este uso de herramientas, retomando a Vygotsky, él justamente planteaba eso que está ahí en la presentación. Él al tipo de conducta que se desarrolla cuando estamos utilizando herramientas, la denominó conducta supraorgánica. Como su nombre lo indica, lo supraorgánico es lo que está arriba de lo orgánico, ¿no? Una conducta por encima de lo biológico, por encima de lo natural. Plantea algo que en lo personal me parece maravilloso y que es la clave para entender la cognición, y no solo la cognición, sino en general.
Y en el caso de nosotros, que estamos implicados en los procesos de aprendizaje y la educación, pues igualmente es la clave. Nuevas herramientas es igual a nuevos comportamientos. Simplemente lo que estamos nosotros haciendo ahorita en este instante, que estamos comunicándonos a través de una computadora, de una cámara, a kilómetros de distancia, etcétera, está generando una nueva conducta. Es una nueva conducta que es posibilitada por una herramienta. No sé si me explico esto que quiero decir, ¿no? Nuevas conductas, que digan nuevas herramientas, nuevas conductas. Pongo una cita de Vygotsky en la cual menciona, la que estaba, por favor, en la cual Vygotsky menciona, utilizamos instrumentos auxiliares de la memoria desde las primeras huellas naturales de la escritura contemporánea, la palabra de la aritmética viva a contar con los dedos, etc. Y en la actualidad, perdón, disculpen, esta cita no es de Vygotsky, esta cita es de un filósofo que se llama Andy Clark, que es de quien voy a hablar más abajito, y él entonces comenta que nosotros utilizamos todo este tipo de herramientas digitales como extensiones de nuestra cognición que justamente nos permiten reestructurar toda la operación psíquica, ¿no? Y bueno, yo le agrego a esta cita el extendiendo así la actividad natural de los órganos más allá del cuerpo. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que los seres humanos no nos acabamos en el cuerpo, no nos acabamos, dirían unos autores por allí, no nos acabamos en los límites de la piel ni en los límites del cráneo, sino que los seres humanos existimos más allá de nosotros mismos en las herramientas. Y eso obviamente va a tener implicaciones directas, pues con el fenómeno del aprendizaje y más de la educación a distancia o mediada por la tecnología. Porque si los seres humanos no solo somos biología, sino que también somos herramientas de nosotros mismos, particularmente de nuestros procesos cognitivos. Y la que sigue, por favor. Y pues bueno, en esta línea de entender al hombre como un conjunto de biología diagonal herramienta, pues hay una tesis filosófica que es particularmente, digamos, del marco teórico y epistemológico desde el cual yo trabajo. Esta es como que mi línea de investigación, o donde marco mis líneas de investigación en un sentido más amplio. Se les llama, bueno, se denomina mente extendida. La mente extendida la propone este señor de ahí de la foto, que se llama Andy Clark, junto con otro colega igual filósofo que se llama David Chalmers, y ellos plantean que el ser humano es un sistema ensamblado compuesto de una parte nerviosa, de una parte natural, biológica, y de una parte herramienta, ¿no? De tal manera que entonces la cognición debe de ser estudiada y entendida no solo al interior del cráneo, sino también en su conjunción con las herramientas. Ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Cuando nosotros vamos a hablar por teléfono, pues indudablemente necesitamos los procesos, digámosle, intrapsíquicos, como pueden ser la atención, la memoria, el lenguaje, memoria para saber a quién le voy a marcar, atención para poder centrar mi conducta en la tarea de hablar por teléfono, etcétera, y obviamente un sistema nervioso, que soy yo, ¿no? Que me permite estar ahí y ahora realizando la acción. Sin embargo, ¿qué más necesito para hablar por teléfono? Así es pregunta. No, es que como que creo que todas están... Otra Exactamente. Persona. Si es que se cierran los Otra persona y el teléfono principalmente. Sin teléfono no podemos llevar a cabo la conducta de hablar por teléfono. En ese sentido, es un ejemplo muy básico y muy simple, pero creo que ilustra muy bien el cómo el proceso cognitivo de la conducta, porque conducta y cognición van de la mano, ¿no? O sea, no hay conducta sin cognición y no hay cognición sin conducta. Entonces, el hablar por teléfono necesariamente implica los procesos psíquicos, etcétera, el sistema nervioso, pero también la herramienta. Sin herramienta yo no puedo llevar a cabo esa acción. Entonces, en ese sentido, la acción cognitiva de hablar por teléfono involucra tanto la parte natural como la parte cultural. Y entonces, dependiendo de la naturaleza de la herramienta, la conducta va a ser de un tipo o va a ser de otro,
¿no? Entonces hay que estudiar justamente cómo la cognición se distribuye entre la parte biológica, la parte simbólica también y la parte instrumental, que serían las herramientas. Entonces, ¿puedes bajar la que sigue, por favor? Entonces, esta concepción de la cognición, pues digamos que podría dar como resultado algo así como este esquemita, donde tenemos que todo el círculo grandote, el óvalo grande, sería el sistema cognitivo en sí mismo, y como ustedes pueden ver, se compone de dos partes que a su vez se juntan. Es un sistema, ¿no? Es decir, todas las partes interactúan entre sí, no están separadas. Por un lado tenemos lo nervioso, en medio puse lo que yo denomino lo psi, ¿no? Que sería lo psicológico, y por otro lado tenemos la extensión entrelazada. De tal manera que la acción cognitiva ocurre entre esas dos esferas. No sé si lo ilustro ahí con ese esquema. La acción cognitiva ocurre tanto en la extensión como en el sistema nervioso. Ambos son requeridos e importantes para llevar a cabo una acción cognitiva. Obviamente, la parte nerviosa es tal vez la más importante porque es la más estable. Es decir, mi sistema nervioso siempre va a estar. No sé si me explico. No puedo poner en pausa mi sistema nervioso, no lo puedo dejar en mi casa, como a lo mejor sí puedo olvidar el celular. El sistema nervioso no lo olvido, el celular sí lo puedo dejar, ¿no? Entonces, el sistema nervioso es la parte más constante y estable del sistema cognitivo, pero la herramienta es el otro polo, por así decirlo, ¿no? De este ensamble cognitivo. Y entonces, para estos mismos autores, para Andy Clark, esta acción cognitiva distribuida o compartida entre las herramientas y lo nervioso, pues da origen a algo que él denomina, que a mí es como un nombre curioso, ¿no? Y que a mucha gente le da risa, pero en esencia es real, ¿no? Dice que los seres humanos somos cyborgs por naturaleza. No sé si ya habían escuchado el concepto de cyborg. Sí, no, pues cyborgs, a lo mejor lo primero que nos viene a la mente es un Robocop o cosas de esas. Y no es algo tan radical ni mucho menos. Por cyborg, por naturaleza, se refiere a que nosotros justamente desde que somos seres humanos, o mejor dicho, en cuanto que somos seres humanos, justamente lo somos porque tenemos una existencia compartida con las herramientas. No necesitamos tener un engrane. Sí. Es que tengo una pregunta y creo que es mejor hacerla ahora. En este sistema cognitivo, ahorita nos enfocamos como en la herramienta, claramente con el teléfono, pero en esta clasificación anterior donde hablabas del lenguaje, ¿dónde entraría el lenguaje en este esquema? Como igual herramienta cultural, ¿no? Es una herramienta, solo que es una herramienta simbólica. Pero el lenguaje, o sea, simplemente, mira, tú misma ponte a pensar, o sea, cuando escribes, estás haciendo uso de una herramienta externa a ti. Las letras, el alfabeto, las palabras, tú no naces con ellas. Son herramientas externas que están en la cultura, en este caso escritas o habladas, que nosotros internalizamos, pero es una herramienta simbólica. El lenguaje es una herramienta simbólica, ¿no? Entonces, a ti, a mí y a todos los que estamos aquí nos enseñaron a hablar, nos enseñaron a escribir, nos enseñaron a pensar con palabras, nos enseñaron a pensar con lenguaje. Nadie aquí nació escribiendo. ¿Me explico? E incluso podemos aprender diferentes idiomas, escritos, hablados, etcétera, ¿no? Y esto es debido a que el lenguaje es una herramienta que está en la cultura, que nosotros aprendemos a utilizar y la internalizamos por medio de ese aprendizaje, pero siempre está fuera, es una herramienta simbólica. Y en este esquema estaría, digamos, una herramienta en el ámbito del área nerviosa, porque es del sujeto, ¿no? Más que la extensión, que en este caso sería esta herramienta externa al sujeto. No entendí, perdón, lo de lo nervioso del sujeto. No entendí eso. Porque decías que el sistema nervioso es uno mismo, ¿no? El sujeto, pues, que tiene el teléfono. Ajá. Que en ese caso la herramienta es una herramienta externa. Entonces, si el lenguaje es esto que decías, una herramienta con significado, estaría esa herramienta dentro del ámbito del
nervioso que tienes tú acá en el esquema? No. ¿Es el sujeto? No, está dentro del ámbito de la extensión de la herramienta. Lo nervioso, literal, son las neuronas. Ajá. Las estructuras, el hipocampo, la amígdala, o sea, nuestro cerebro y sistema nervioso, eso es lo nervioso. Ajá. Todo lo demás son herramientas, son productos culturales, son herramientas culturales. Okay. ¿No? En este caso yo puse el ejemplo del teléfono como una herramienta más de tipo instrumental, digamos, de sólido. Pero el lenguaje, al igual que el teléfono, es una herramienta, solo que el lenguaje es una herramienta simbólica. Pero al final ambas se van, de hecho, un poquito más adelante voy a hablar de ello. Ambas herramientas, tanto la simbólica, que es el lenguaje, como la instrumental, que es un teléfono, un lápiz, lo que sea, ambas se van a fusionar con el ser humano gracias a ciertos mecanismos nerviosos, como es la plasticidad cerebral, por ejemplo. El sistema nervioso humano, a diferencia del sistema nervioso animal, eso lo decía Pavlov, tiene un segundo sistema de señalización. Este segundo sistema de señalización quiere decir que es un sistema nervioso que está abierto a ser modificado y autorregulado justamente por lo simbólico. Ninguna otra especie o ningún otro ser vivo puede reaccionar o modificar su sistema nervioso con base a los símbolos. No sé si me explico, ¿no? A un perro a lo mejor le puedes gritar, pero él reacciona al sonido, no al significado de la palabra, no al símbolo. Y ahí hay una cuestión de modificación del sistema nervioso, ¿eh? Pero no, o sea, regresando a la pregunta, tanto el teléfono como el lenguaje son herramientas externas que internalizamos para fusionarnos con ella, ¿va? No sé si quede claro esa parte. Sí, gracias. Estamos entonces, tu audio. Entonces, como les comentaba, claro, que entonces nosotros somos, me sale que la conexión, bueno, que nosotros somos cyborgs por naturaleza, ¿no? Dame un segundito. Sí. ¿Ya me escuchan? Ya te escuchamos. Si de repente quieres congelar detener el video para que tengamos tu audio y en lugar de que se oiga entrecortado, también si empiezas a tener otra vez problemas. Ok, perfecto. Bueno, si se corta o algo me dicen, porfa. ¿Sí? Bueno, entonces, regresando a esta parte, entonces para Andy Clark, pues somos cyborgs por naturaleza. Dado que somos seres, el ser humano no es ser humano gracias a que su existencia está compartida con las herramientas. Y cuando hablamos de compartir nuestra existencia con las herramientas, no estamos hablando de tener un que salga y me conecte. No, el cyborg tiene que ver mucho más con una cuestión funcional. Lo funcional tiene que ver, ¿le puedes bajar, por favor, a la presentación? Creo que se puede dar, ¿no? Algo así. ¿Es esa? Es que como que se trabó, bueno, no veo el PowerPoint, lo veo igual. Sí, es que ¿sabes qué? Creo que sí estamos teniendo problemas con tu enlace. Ahí está. Si quieres cancelar tu video y que nos quedamos ahorita con tu audio porque sí se está oyendo muy entrecortado. O ya te perdimos. Ay, creo que... Ok. A ver. Ahí ya. Sí, a ver, vuelve. Perdón, si puedes, según yo estaba tratando de mover la otra y... Ok, ahí es, en la de cyborg por naturaleza. Ok. Ok, y bueno, justamente hace ratito les hablaba de Marshall McLuhan, y en esta misma línea del cyborg,
me gusta esta cita de él, que menciona que el hombre ha desarrollado extensiones o prolongaciones para realizar casi todo. La de las armas comienza en los dientes y el puño y termina con la bomba atómica. De modo, el vestido y la casa son extensiones del mecanismo biológico para la regulación de la temperatura. Los muebles han sustituido a los talones o al suelo cuando ha de sentarse. Y las máquinas, los lentes, la televisión, los teléfonos y los libros que transmiten la voz a través del tiempo y del espacio son ejemplo de múltiples extensiones materiales. Las cosas materiales realizadas por el hombre pueden considerarse como extensiones de lo que el hombre hizo antes con su cuerpo o con alguna parte específica de él. Es algo que menciona Marshall McLuhan. En este mismo sentido, hay un antropólogo de nombre George Bartra, que George Bartra tiene un libro muy interesante. Si pudieran conseguirlo, yo en lo personal se lo recomiendo muchísimo. Se llama Antropología del Cerebro. Y en este libro de Antropología del Cerebro, George Bartra propone un concepto que se llama exocerebros. Los exocerebros, pues, son justamente las herramientas. Y pues vamos, menciona algo muy similar, ¿no? Que las herramientas fungen como cerebros externos al ser humano, pero que están en constante apareamiento en constante fusión con los procesos biológicos para llevar a cabo las conductas. Incluso él propone que hay ciertos sistemas neuronales que únicamente se completan cuando encuentran su receptor en el exterior, ¿no? Entonces es algo muy interesante y pues bueno, él retoma esta parte de los exocerebros. Todo esto se los comento, lo de Vygotsky, lo de Andy Clark, el cyborg, McLuhan, etcétera, justamente como para empezar a comprender a la cognición y a los procesos cognitivos como no solo cuestiones meramente biológicas o neuronales, ni tampoco solo como cuestiones meramente psicológicas que ocurren al interior del individuo y ya, sino para empezar a comprender al ser humano como un ser de herramientas, un ser que tiene que ver, sí, con la parte biológica, con la parte psíquica, etcétera, pero también un ser de herramientas. Porque acuérdense, ¿no? Como decía Vygotsky, nuevas herramientas, nuevas conductas. Entonces, la que sigue, por favor. Y bueno, la otra, por favor, la que sigue de esta. Esto era algo que ya les comentaba. El ser cyborg no es cuestión de tener engranes, sino de una cuestión, pues, de existencia conjunta. Ahora le pongo unos ejemplos, ¿no? El primer señor que viene ahí con la antena, pues él es una persona que se llama Nick Harbison. Él, de hecho, ha sido reconocido oficialmente por el gobierno de Inglaterra como cyborg, dado que tenía un problema de vista y entonces se implantó esta cámara que se conecta al nervio óptico y pues con esta cámara él ya nos superó, ¿no? Él ya ve en vista 360, ve muchísimos más colores de los que vemos nosotros naturalmente, incluso escucha sonidos cuando ve algunos colores, etcétera, etcétera. O sea, él es oficialmente un cyborg, tal cual es creo que en su pasaporte dice cyborg. Nosotros estamos más por la de abajo, ¿no? Que es nosotros, pues, utilizando el celular o cualquier dispositivo, pero es igualmente interesante porque ahí pongo el iconito de una aplicación de tráfico que se llama Waze, pero igual puede ser Google Maps o cualquiera que sea, quienes manejamos a lo mejor la hemos utilizado. Y es básicamente un mapa que se va actualizando en tiempo real, dado que tiene geolocalización, y pues estaba diciendo el tráfico y las direcciones. Ahí lo interesante es que es la máquina, de manera de cyborg, quien guía nuestra conducta, quien nos dice, da vuelta a la derecha, da vuelta a la izquierda, sigue de frente, es decir, nuestros procesos de atención, memoria para aprendernos los caminos, etcétera, llevando a cabo con nuestra memoria biológica. En este caso, todos nuestros procesos psíquicos o psicológicos están, digámosle, desbordados sobre la máquina. Es la máquina, como decía McLuhan, quien ahora está haciendo esas funciones que antes hacíamos con nuestro cuerpo, ¿no? Entonces,
somos igual de cyborgs que el señor de la antena. La única diferencia es que él sí tiene un cable y pues nosotros somos Wi-Fi, ¿no? Somos como cyborgs Bluetooth. Pero bueno, al final el proceso de paridad funcional es lo mismo. Y esto es muy importante, lo funcional, porque ahorita voy a entrar a este tema. La paridad funcional, me refiero a que la cognición permite o es posible que tengamos esta asimilación de las herramientas, esta fusión del hombre con la máquina, no por el material del cual están hechas las herramientas. Da lo mismo si mi celular es de metal o de plástico o de oro, da igual, no importa la base material, sino la función. Nosotros nos fusionamos con las máquinas a nivel funcional. Esto que les comentaba ahorita de Waze, pues nosotros justamente podemos ¿cómo decirlo?, volcar nuestras funciones psicológicas sobre la aplicación porque son funcionalmente muy similares a las funciones que nosotros haríamos a nivel biológico, es decir, el dar vuelta a la derecha, todos estos procesos cognitivos de atención, memoria, a nivel funcional son iguales a los que lleva a cabo la máquina. Entonces, a nivel de lo funcional es como nosotros nos fusionamos. No sé si me explico en esa cuestión. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, la que sigue, por favor. Y bueno, entonces, con base en ello, en esta paridad funcional, pues me interesa abrir la siguiente pregunta. Si los procesos cognitivos pueden ocurrir en bases materiales no humanas. Es decir, hay una canción de una banda que se llama Pixies, no sé si la han escuchado, que se llama Where is my mind, que pues tal cual se traduce como ¿en dónde está mi mente? Y un poco va hacia allá esta pregunta, ¿no? Sé que a lo mejor suena un poco, no sé, pretencioso hacer ese tipo de preguntas tan profundas y sin respuesta, pero vamos, hacia allá va un poco este cuestionamiento, ¿no? ¿Pueden los procesos cognitivos humanos ocurrir en dispositivos no humanos? La que sigue, por favor. Y bueno, con base en ello entonces voy a hablar brevemente de inteligencia artificial. Justamente yo mi línea de trabajo es inteligencia artificial, particularmente el aprendizaje de máquinas. Obviamente esto enfocado para cuestiones psicológicas, ¿no? Cuestiones de comportamiento humano, etc. Pero a mí me llama muchísimo la atención la inteligencia artificial porque justamente surge en los años 50, 60, con la llamada revolución cognitiva, pues un nuevo enfoque en el cual se dan cuenta que los procesos cognitivos o los procesos de pensamiento, de resolución de problemas que seguimos los seres humanos, no son otra cosa más que algoritmos que pueden ser también programados en otras bases materiales. Cuando hablo de bases materiales, me refiero a que nosotros, nuestra base material es justamente el cerebro y el sistema nervioso. Esa es la base material en la cual nosotros tenemos o en la cual ejecutamos o corremos los algoritmos que nos permiten conocer la realidad, resolver problemas, etc. Pero así como existe esta base material nerviosa de carne, porque al final no sé qué otra palabra ponerle, pero digámosle de carne, también existen otras bases materiales como pueden ser las bases materiales de silicón, es decir, los aparatos, las máquinas con base en silicón, ¿no? Las computadoras, etc. Y entonces, bueno, les voy a hablar rapidísimo de dos tipos de aprendizaje que se llevan a cabo por las máquinas. De hecho, en el artículo que les compartí, es parte de un estudio que hice en el cual, utilizando algunos de estos algoritmos, analicé la conducta de un grupo de personas para ver justamente cómo aprenden haciendo uso de la Internet, ¿no? Entonces, bueno, hay dos tipos de aprendizaje de máquinas. Por un lado tenemos el aprendizaje de tipo supervisado y el no supervisado. El supervisado se refiere a todo aquel aprendizaje que la máquina va a generar, pero que nosotros, seres humanos, la vamos guiando. Le vamos diciendo qué queremos que aprenda, ¿no? Es decir,
La inteligencia artificial aprende a partir de datos. Nosotros, como nosotros aprendemos a partir de datos recibidos de la estimulación sensorial, ¿no? O sea, así es como aprendemos los seres humanos. Recibimos información del medio y con base en esa información vamos a generar aprendizaje. Y no solo a generar aprendizaje, incluso procesos más elementales. Vamos a percibir con base en la información que recibimos del medio. Ahorita voy a profundizar un poquito en esa parte, ¿no? Pero bueno, al igual que nosotros, las máquinas van a aprender a partir de la información que reciban. Entonces, nosotros en el aprendizaje supervisado de máquinas le damos datos a la máquina, pero son datos previamente clasificados y entonces le vamos a decir a la máquina, quiero que de estos datos me encuentres cuáles son rojos, cuáles son verdes y cuáles son azules. ¿Me explico? Y entonces la máquina con esa instrucción va a empezar a hacer, digámoslo de alguna forma, razonamientos, va a empezar a hacer cálculos utilizando algoritmos para decirte, ok, ya encontré lo que querías. Ya encontré el verde, ya encontré el rojo y ya encontré el azul. Aquí está. Y entonces vamos, ese es el mismo proceso que seguimos nosotros. Y en el no supervisado, ahí no hay ninguna instrucción por parte del ser humano. Nosotros nada más le damos datos y la máquina por sí sola va a encontrar cosas, va a generar aprendizaje. Le damos datos, los analiza y dice, mira, encontré esto. Y entonces nosotros, los seres humanos, interpretamos esos resultados para ver qué aprendió la máquina. ¿Va? Entonces, así es como funciona la inteligencia artificial y es bajo estos dos tipos de aprendizaje. La que sigue, por favor. Bueno, este es un algoritmo para aprendizaje no supervisado, que lo que hace es, sin que le demos instrucciones, la máquina solita va a encontrar patrones en los datos y después nosotros los interpretamos. La que sigue, por favor. Este que sigue es uno de aprendizaje supervisado, que lo que hace es, este es muy interesante, de hecho este viene en el artículo que les mandé, este es un algoritmo que yo utilizo mucho, que lo que hace es disminuir la entropía en los datos. Parte de que los datos están en entropía y entonces va a encontrar el dato que mejor acomode a todos los demás datos para clasificarlos. Es decir, reglas de decisión. Si esto con esto más esto, entonces lo más probable es que ocurra esto. Este tipo de algoritmos, por ejemplo, se utilizan en las aplicaciones del clima. Si la temperatura de ayer fue de tanto, la presión atmosférica es de tanto y la humedad en el ambiente es de tanto, lo más probable es que hoy haya un 85% de probabilidad de lluvia. ¿Me explico? Ese es este tipo de algoritmos. El que sigue, por favor. Este que sigue creo que es una... Este es muy interesante, es una neurona artificial, cuyo nombre se llama perceptor multicapa. Y bueno, si ustedes lo ven, es exactamente, sí se parece. Es muy parecido incluso a una neurona. Tiene por un lado sus axones y del otro lado sus dendritas. ¿Ya vieron? Por un lado conecta con la capa de entrada, por un lado conecta. Ocurren los cálculos adentro, al igual que ocurren en nuestras neuronas. Aquí ocurren con números, en nuestras neuronas ocurren con química, pero es exactamente lo mismo. Mientras que nuestras neuronas se hacen, no sé, que se ioniza y entran los iones de calcio y se abren las puertas de sodio y no sé qué. Acá es igual, pero con números. Y al final nos va a dar un resultado que es una clasificación, ya sea A o B. ¿Sale? Entonces, esta es una neurona artificial. Esta se llama perceptor multicapa. Y bueno, se tienen muchísimas aplicaciones en el mundo de la informática hoy en día. Las neuronas artificiales se usan mucho, por ejemplo, en buscadores web, páginas como Facebook, etcétera. Por ejemplo, utilizan redes neuronales para reconocimiento facial, de tal manera que cuando tú en Facebook subes una foto y en automático pone un cuadrito en la cara y te dice, ¿es fulanito? Eso fue gracias a una neurona artificial, porque reconoce, ¿no? Entonces, por medio de neuronas reconoce los rostros, etcétera, ¿no? Incluso hay neuronas artificiales, y esto es algo bien interesante, que se supervisan a sí mismas. O sea, mientras que en los algoritmos de arriba, nosotros seres humanos supervisábamos a los algoritmos, muchas neuronas artificiales o redes neuronales ya se supervisan a sí mismas. Entonces, es algo muy, muy interesante. La que sigue, por favor.
Y bueno, red bayesiana es otro tipo de algoritmo. Voy a hablar brevemente porque me interesa centrarme en él. Lo que hace es calcular las probabilidades. Es un cálculo, la que sigue, por favor. Es un algoritmo que utiliza esto que viene aquí. Utiliza el teorema de Bayes. El teorema de Bayes es un teorema que desarrolló un matemático que se llamaba Thomas Bayes, que calcula las probabilidades de que algo suceda, pero lo interesante, con base en la inducción. Eso es algo muy interesante, porque entonces la probabilidad se está calculando con base en las observaciones que haga el sujeto. En este caso, el sujeto, digamos que es la máquina, que va a observar los datos que nosotros le demos. Entonces, con base en nuestros datos, nos va a decir qué tan probable es que ocurra una cosa u otra. Aquí, por ejemplo, traigo una red bayesiana de diabetes. Son datos reales, pero bueno, nada, voy a exponer dos. Por ejemplo, nuestra variable dependiente, digamos que es diabetes. Este clasificador o este algoritmo, le metimos datos de pacientes con diabetes y entonces, con base en las inducciones y en la probabilidad, va a poder predecir cuáles son las condiciones para que alguien tenga o no tenga diabetes. Ejemplo, abajo pongo la masa corporal. Lo que nos dice el algoritmo es, en la primera tablita, ¿no? Si las puntuaciones de la masa corporal son mayores a 27.85, entonces hay una probabilidad del 89% de que salgas positivo para diabetes. Y así sucesivamente con cada una de las variables. En la que sigue tengo la edad. Nos dice, si las personas son mayores a 28 años y medio, hay un 73% de probabilidad de que tengan diabetes. Entonces, si conjugamos, por ejemplo, la probabilidad de arriba de la masa corporal de un 89% con la probabilidad de abajo de la edad de mayor a 28 años, pues ahí estamos nosotros encontrando patrones para entonces clasificar a los pacientes en diabético o no diabético. ¿Me explico? Pero aquí entonces lo interesante que propone el teorema de Bayes es que todas estas predicciones no son verdaderas al 100% o verdaderas para siempre, mejor dicho. A diferencia de la estadística busca probar hipótesis. Y la estadística te dice, esto se generaliza y así es. Acá, como es una cuestión basada en la inducción, te dice, esto es verdadero hoy, pero mañana puede cambiar. Porque es verdadero nada más en tanto los datos que me estás dando. Si me echas otros datos, lo que hoy es verdadero, mañana puede ser falso. Entonces, por eso este teorema me parece tan interesante. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿por qué les hablo de todo este rollo de inteligencia artificial? Porque quiero llegar a esto, al cerebro bayesiano. Eso que ven ustedes ahí es justamente el teorema de Bayes, donde se calcula la probabilidad. Esa es la fórmula del teorema de Bayes. Y entonces hay una teoría, ahorita que yo me estoy centrando en ella, que propone igualmente Andy Clark, que se llama el cerebro bayesiano. El cerebro bayesiano es un enfoque que plantea que el cerebro es una máquina de predicciones que utiliza el teorema bayesiano. Así como lo que les explicaba ahorita de la diabetes, pues ese mismo algoritmo, ese mismo teorema, es el que plantean estos autores, nosotros utilizamos para percibir la realidad, lo cual entonces tiene un cambio o plantea un cambio fundamental en cómo entendemos la cognición. Y no solo la cognición, la realidad. Digamos que la psicología clásica lo que dice es que nosotros percibimos o recibimos información de los sentidos para entonces, con base en ello, ir haciendo juicios, ¿no? Pero el cerebro es un órgano que recibe. Eso nos dice la psicología clásica. Pero este nuevo enfoque lo que nos dice es, el cerebro no es un órgano que solo recibe información. No es un órgano pasivo que recibe y ya, sino que es un órgano activo en tanto que la realidad, y esto es como lo interesante, en tanto que la realidad es predecida.
nosotros predecimos lo que vamos a percibir. ¿Cómo? Por medio del teorema de Bayes. Y es algo a lo mejor tal vez muy, no sé, que puede sonar raro, pero realmente se explica por medio de mecanismos de autorregulación. Lo que nos dicen estos teóricos del cerebro bayesiano es que el cerebro es una máquina que se supervisa a sí misma, se activa a sí misma y todo el tiempo está probando hipótesis sobre la realidad. Todo el tiempo estamos recibiendo información y conforme al mismo tiempo vamos prediciendo qué vamos a percibir. Es decir, lo que ustedes y yo ahorita estamos viendo es una predicción. Incluso dicen estos autores que la realidad es una alucinación controlada. ¿Y cómo se controla esta alucinación? Por medio de las predicciones. Lo que percibimos es la mejor hipótesis que el cerebro puede hacer de la realidad. ¿Ok? Entonces eso es lo que plantea. Y estas predicciones ocurren por medio del teorema de Bayes. Eso es lo que nos dice estos filósofos. Entonces la que sigue, por favor. Y bueno, dado toda esta pues abordaje, pues me gustaría como que ir cerrando un poquito con lo siguiente. Por un lado, entonces, tenemos que la mente se entiende como un proceso, la cognición humana, como un proceso compartido entre las herramientas y lo biológico. Y al mismo tiempo, entonces, esta fusión entre las herramientas y lo biológico se da gracias a la paridad funcional que tenemos entre los procesos que siguen las máquinas a nivel de lógica, a nivel heurístico, y los procesos que siguen nuestro cerebro. Ejemplo de ello es el cerebro bayesiano. El algoritmo que les enseñé de diabetes es el mismo algoritmo que utilizamos nosotros para percibir la realidad, diría Andy Clark. Entonces ahí hay una fusión entre el hombre y la máquina a nivel de la función, a nivel de lo funcional. Por ende, entonces, la pregunta que yo hacía o que habría sobre dónde está la mente, pues entonces podemos decir que la mente entendida no como una cuestión mística, ni mucho menos, sino mente entendida justamente como algo que no podemos cerrar a un órgano y tampoco podemos cerrar a una entidad abstracta, sino la mente entendida como una función, pues puede ser programada, por así decirlo, en entornos o en dispositivos de silicón, etcétera, en máquinas, así como también dada la configuración pues perfecta que tiene nuestra naturaleza, pues permitió que nosotros tengamos estos mismos procesos cognitivos, ¿no? Entonces, al final, la cognición, intentando dar un poco una aproximación a esta respuesta de dónde está la mente, pues podemos decir que la mente no está solo en el cerebro. La mente también se comparte, la cognición se comparte también con las cosas. La cognición está en el cerebro y en lo nervioso, pero también está en las cosas. Y ejemplo de ello es que Vygotsky en 1930 ya estaba diciendo, las herramientas son la génesis de la cognición. Los procesos psicológicos superiores se desarrollan en tanto que primero son herramientas que nosotros vamos a asimilar. Y eso es algo muy marxista, porque justamente ahí se plantea una cuestión dialéctica. Primero ocurre en la materia y después ocurre en la idea, ¿no? La dialéctica marxista. Primero ocurre en las herramientas y por medio del uso de las herramientas vamos a generar una función psicológica. Entonces, esa dialéctica, pues ya estos psicólogos la hablaban desde los años 30, solo que a Vygotsky, si bien lo hablan muchísimo de él, es un psicólogo súper famoso, se le ha como que acotado mucho a cuestiones, pero realmente su obra es muchísimo más profunda, o sea, de verdad, si tienen la oportunidad de leerlo, es más, se los pido que lo lean porque es de verdad un pensador, era un genio Vygotsky, que se adelantó, o no se adelantó, más bien fue tal genio y tan listo que logró darse cuenta, creo yo, de la naturaleza, va la incoherencia ahí, pero de la naturaleza humana hace casi 100 años, ¿no? O sea, él se dio cuenta que somos herramienta.
y que nuestros procesos psicológicos son culturales. Y cuando hablamos de culturales, hablamos de las herramientas. Herramientas desde el lenguaje hasta el smartphone, hasta la inteligencia artificial. Entonces, dando todo este recorrido, pues hoy en día podemos hablar de cuestiones como el cerebro bayesiano, ¿no? Conocemos cómo ocurre la inteligencia artificial y entonces con base en esos modelos de inteligencia artificial podemos entonces también explicar la cognición humana, lo cual se me hace bien interesante porque justamente la inteligencia artificial surge con la necesidad o con el objetivo, mejor dicho, de imitar, de emular los procesos de cognición humana. Y hoy en día, la misma inteligencia artificial nos permite estudiarnos a nosotros mismos. Entonces, se me hace algo como que bien, bien interesante y que sin duda, creo yo, tiene implicaciones en el aprendizaje y obviamente en la educación. De hecho, hace poquito me acuerdo que de una revista, no sé si español o de algún otro país, el chiste es que me mandaron a revisar un artículo, ¿no? Si quería hacer una revisión por pares ciegos de un artículo sobre inteligencia artificial en la educación. Bueno, el artículo pues estaba ahí más o menos, no decía como nada relevante pues, pero me llamaba mucho la atención datos que incluía como del futuro mañana, o sea, no 20 años, sino futuro 2 meses, de cómo este tipo de herramientas cada vez van a empezar a entrar más en la educación. Y ponían ejemplos de cuestiones muy sencillas. La misma Alexa o Siri, ¿no? Alexa de Amazon o Siri de Mac, pues son entes inteligentes, no humanos, no animales, pero con los cuales estamos conviviendo. Yo tengo una Alexa en mi casa, y el otro día me caché hablando con ella, ya como loco. Así literal, le dije, hola Alexa, buenos días. Y me respondió, buenos días, José. De hecho, me respondió algo que dije, no es cierto, qué tonto, o sea, a lo que hemos llegado. Le dije, hola Alexa, buenos días, ¿cómo estás? Y me respondió, como siempre, triunfando, ¿no? Y vamos, me dio mucha risa, ¿no? Pero al final es la realidad. Me explicó, hoy los seres humanos, por ahí hay una rama de la filosofía contemporánea muy interesante, que es el posthumanismo, que justamente nos dice esto, el ser humano ya no es el centro del universo. Ya el antropocentrismo ya quedó en el pasado, eso se quedó en el Renacimiento. Hoy ya el ser humano no es el único en el universo en el sentido de que tenemos nuevos entes, tenemos nuevos seres, o sea, literal, tenemos inteligencias que no son ni animales, es más, no son biológicas. Tenemos inteligencias no biológicas con las cuales estamos conviviendo día con día, platicando con ellas, como es mi caso, o usándolas para hacer búsquedas en Internet. Yo igual como investigador utilizo inteligencia artificial para estudiar el comportamiento humano. En fin, creo que por ahí es como un poco la propuesta que vengo a hacer hoy en día, ¿no? A darnos cuenta que los seres humanos no solo somos cuerpo, también somos herramienta. Nuestra mente, nuestra cognición no está solo en el cerebro. También pensamos con las cosas y en las cosas. Y por ende, entonces, ¿eso cómo impacta o impactará a la educación, ¿no? Y más nosotros que somos docentes, la mayoría de sistemas mediados por tecnología, pues qué herramientas estamos utilizando y entonces qué conductas generan esas herramientas en nuestros estudiantes, ¿no? Tampoco se trata de ponernos a generar herramientas a lo loco, sino más bien de estudiar, creo yo, a lo mejor porque soy psicólogo, de estudiar qué ocurre a nivel cognitivo con las herramientas que utilizan. A lo mejor un diseñador, un ingeniero se centrará más en la herramienta. A mí me interesa más la parte cognitiva. Estamos utilizando Zoom. ¿Qué procesos cognitivos o cómo se está modificando ocurren al momento de utilizar Zoom, ¿no? A lo mejor el ingeniero se centrará más en la herramienta, yo más en la otra parte. Pero bueno, al final es
el objetivo es estudiar ambas partes, estudiar la herramienta y estudiar lo que ocurre al interior, entre comillas, de nosotros como seres de herramientas. Y pues bueno, de mi parte, pues sería todo. No sé si haya la sesión de preguntas, etcétera. Adelante, Ismene. Sí, ya. Ok, José, muchas gracias por tu presentación. Yo te tengo la siguiente pregunta. Sí. No me acuerdo si fue, bueno, hay un filósofo español, se me fue el nombre completamente, empezamos hablando de la época de Ortega y Gasset. Ok. Creo que es Antonio Machado, me parece. Que decía una frase que me gusta mucho que dice, lo que no es experiencia es academia. Ok. En términos cognitivos, en esta era, ya sí te lo digo más bien como filósofa, por mucho tiempo en realidad básicamente esa es una de la gran disputa en términos epistemológicos y cognitivos de cómo conoces, ¿no? Ajá. Machado en ese sentido creo que lo resume bien, o lo estás viviendo o lo estás, lo aprendes de manera mediada, que tiene que ver con lo que nos estás planteando hoy en términos de las herramientas, ¿no? O sea, lo que has dicho, el propio libro en algún momento fue, bueno, sigue siendo una extensión. La pregunta es, cognitivamente y epistemológicamente, y considerando que sí, que digamos, mucha de la tecnología que usamos es eso, es una herramienta, ¿podría abrir una tercera vía cognitiva? A ver, te lo pongo así, o sea, yo puedo ver un museo ahora en realidad virtual, teóricamente no tengo que ir, hay tanta definición en las imágenes que lo puedo ver y entonces me puedo evitar el viaje, ¿no? Y habrá gente que dice, pues sí, lo puedo conocer, ¿no? Pero como hace muchas cosas, o sea, el conocimiento ahora se está midiendo demasiado, digamos, no por hacer un comparativo peyorativo, pues, pero a diferencia de lo que pasa con los libros, ahora tenemos más tipos de mediaciones, no solo es mediación visual, es mediaciones simbólicas, etc. Entonces, esa es mi pregunta. Sobre todo lo pienso un poco en términos de los alumnos, ¿no? Principalmente. Y claro, evidentemente en términos generales. Sí, claro, pues yo diría que, o sea, ¿cómo decirlo? Sí, las tecnologías, justamente, ¿no? Retomando un poquito pues esta frase de Vygotsky este planteamiento de Vygotsky de nuevas herramientas, nuevas conductas, pues en efecto, ¿no? La realidad virtual de hoy, pues genera nuevas conductas que a lo mejor hace 80 años no existían. Ahí hay una nueva conducta y poniendo un proceso cognitivo acorde a dicha nueva conducta. Yo creo que eso sí es como que indudable, ¿no? Nuevas tecnologías van a generar nuevas maneras de conocer, ¿no? De conocer el mundo. Sin embargo, yo creo que por lo mismo son diferentes. No sé si me explico. Es decir, la experiencia de ir presencialmente al museo implica ciertas conductas, ciertas cogniciones, cierto estar en el mundo, y la realidad virtual implica otras conductas, otras cogniciones y otra manera de estar en el mundo. Pero no creo que varíe o que sea muy diferente, no en la conducta ni en la cognición, sino a nivel conceptual. No creo que sea muy diferente a lo mejor de hace, me pongo a pensar en 1600, algo así, ¿no? Que a lo mejor el español le mandaba las crónicas de los frailes, ¿no? De cuando llegaron a México. Todas estas crónicas donde describían, ¿no? ¿No? Y pues llegamos a Tenochtitlán y era un lugar así asado y literal eran imágenes escritas, imágenes literarias, ¿no? De lo que ellos habían vivido. Y la leía alguien más y podía de alguna u otra forma ver lo que el otro había vivido, ¿no? O sea, creo que cada tecnología, los libros, las crónicas, etcétera, la realidad virtual o la experiencia personal, pues cada tecnología va a tener implicaciones distintas de cómo estar en el mundo. Pero no creo que sea una tercera vía. Yo creo que es la misma,
simplemente con herramientas diferentes, ¿no? Antes, yo tengo, por ejemplo, yo tengo familia que vive en Italia y me acuerdo desde niño, pues, que para mi mamá era como todo un acontecimiento hablar con su hermana por teléfono, porque pues eran llamadas a larga distancia, ¿no? Y era todo un rollo, ¿no? Y era caro, etcétera. Ahí había una tecnología, una cognición, incluso hasta una emoción muy particular, ¿no? Del contexto y de la tecnología para hablar con alguien. Fue pasando el tiempo y me acuerdo que empezaron a salir tarjetas como la Datel, pero que desde tu propia casa hablabas y entonces era mucho más barato, por lo cual la comunicación con mi tía se hacía mucho más constante. La emoción ya cambiaba, la tecnología era otra, me explico, y se van generando nuevas maneras de estar en el mundo en cuanto a esa conducta en particular. Y hoy en día tenemos un grupo de WhatsApp donde mi tía no deja de mandar memes, ¿no? Y entonces ya hay otra emoción, ya hay otra tecnología, ya hay otra comunicación. Entonces yo creo que más que vías de conocimiento, sí, obviamente son vías en cuanto que son canales diferentes, pero en mi caso, o como yo lo entiendo o me llama más la atención, es pensarlo más desde una cuestión más existencial tal vez, ¿no? Del cómo estas tecnologías te permiten estar en el mundo desde una manera distinta. A lo mejor mi mamá antes añoraba mucho más hablar con su hermana y eso implicaba procesos emocionales, psicológicos y tecnológicos. Hoy en día estamos diario, mi tía manda la fotito del violín, el buenos días, el qué sé yo, nos mandamos fotos de nosotros, algo que antes era imposible, ¿no? Entonces yo creo que esa vía de conocimiento de la inmediatez, creo que tiene que ver mucho con lo inmediato, pues sí está trastocando nuestras experiencias y creo que por ahí a lo mejor es donde nosotros deberíamos empezar a investigar, ¿no? Cómo la inmediatez, el nuevo tiempo, porque ya no estamos en las leyes de la mecánica. Digo, estamos y no estamos, justamente, estamos en dos tiempos. Por un lado estamos en el tiempo de la mecánica clásica y por otro lado en el tiempo del Internet, que es el tiempo casi a velocidad de la luz. ¿No? Yo ahorita, luego lo que estamos haciendo nosotros, simplemente, estamos de alguna manera sobrepasando los límites del espacio-tiempo, porque ustedes están en Seúl, yo estoy en Iztacala, pero al mismo tiempo estamos juntos, ¿no? Entonces, ahí hay algo. Es que justo por esto que decías, por la parte de la experiencia, es por lo que te lo preguntaba, porque, como dices, o sea, bueno, sí, pensando en lo que dice Maruja, nuevos dispositivos, nuevas conductas, pero justamente esto trastoca la parte incluso cognitiva y de existencia. Sí. Es decir, por ejemplo, tomando el ejemplo de tu tía, el extrañarse, justamente, o sea, el no tener contacto tan cerca te generaba un sentimiento de extrañamiento hacia el otro, ¿no? Entonces, seguramente tu mamá decía, ay, mi hermana, tal, y había un sentimiento, ¿no? Y ahora la inmediatez es prácticamente, está al otro lado del mundo, pero la puedo tener aquí al lado. Entonces, sí. Evidentemente, si pasa algo, la comunicación es ya inmediata en estos términos actuales, y entonces el extrañamiento entonces ya es diferente. Y por eso te decía, entonces, vamos, y nos podemos ir más para atrás, ¿no? Imagínate la gente de la carta, ¿cuándo te enteras de algo que pasó? ¿No? Claro. Entonces, que te enteres de esa información, cuándo pasó, y el sentimiento de extrañamiento, hacía que las relaciones humanas fueran de cierto tipo. En este momento, cuando tienes esta dinámica de que whatsappeas y está el otro, entonces te entran nuevas neurosis, ¿no? Me dejó en visto, ya me vino, me contesta, no ha visto el mensaje, etcétera, ¿no? Entonces son otros extrañamientos. Entonces, creo que esa es la parte como que, en términos de la existencia, que de repente me pregunto, y no estamos entrando, claro, coincido contigo, pero estamos entrando en una fase que se recompone todo. Justamente en educación creo que es un tema fundamental, porque la mediación también tiene otro sentido, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en los cursos a distancia de hace mucho tiempo que te enviaban su libro o pedías materiales, no había a lo mejor una retroalimentación directa, o hablabas por teléfono, tenías unas asesorías, ¿no? Ahora, digamos, hoy en día, más allá de las distintas formas de
de tutoría, vamos a decirlo así, de los profesores, pues tienes el tema de la inmediatez, ¿no? O sea, otra vez, tengo eso, tengo una duda, no subí un trabajo, etcétera, y entonces el alumno puede estar sobre ti como profesor, ¿no? Y entonces, a su vez, volvemos a pasar por otro canal, que es, por ejemplo, no entendí un tema, ya no le pregunto a mi profesor, puedo ir a ver un video. Exacto, sí. De hecho, pero es que justo, ya no lo incluí en la exposición, pero incluso está en el PowerPoint, la última diapositiva y el artículo que envié es justamente sobre eso. Hay una teoría denominada conectivismo, que es una teoría que se propone como una teoría del aprendizaje para la era digital, en la cual justamente sus teóricos, valga la redundancia, teorizaron esto que tú estás comentando, ¿no? ¿Cómo generamos conocimiento hoy en día, dadas las condiciones tecnológicas sociales actuales? Y ellos pues lo resumen como muy brevemente en lo siguiente. Los seres humanos hoy aprendemos generando redes. Redes que justamente están afuera de nosotros, porque las conexiones que hacemos las generamos en servidores, en una gran red que es Internet, que se queda ahí, ¿no? Que se queda en la red. Entonces, lo que ellos dicen es que el aprendizaje consiste justamente en la habilidad que tenemos las personas para generar redes de aprendizaje y navegar esas redes de aprendizaje. Pero entonces lo interesante también de ese proceso es esto que tú comentas. Es tanta la información hoy, y de hecho tiene que ver, creo yo, un poco con esta cuestión bayesiana, es tanta la información hoy que lo que tenemos como verdadero hoy, mañana posiblemente sea falso. Entonces, todas las redes y conexiones que yo había generado para saber algo ya cambiaron, ¿no? Entonces, tenemos que estar en constante conexión y ahí es en donde entra un poco el docente o el educador, en enseñar a las personas justo en cómo buscar, cómo encontrar bien, cómo agarrarte de tus nodos de confianza, para que justamente puedas construir redes de calidad y saber navegarlas, ¿no? Porque como tú lo comentas, hoy en día la inmediatez, los tutoriales, en fin, ya el aprendizaje es cada vez más autónomo. Incluso en ese estudio que les compartí, yo encontré algo muy interesante con un algoritmo, o sea, usando un algoritmo encontré algo muy interesante. Hice una plataforma, en fin, ahí cuando tengan tiempo véanlo, pero lo que encontré, una de las cosas fue que las personas, mientras mayor expertise tengan de Internet, es decir, mientras mejor sepan usar Internet, menos entran a las plataformas, menos entran a las aulas virtuales. Al Swayed, yo soy profesor de Swayed, que tanto, no sé, tanto peso se le da a la plataforma, pues, ¿qué creen? Que las personas, mientras mejor sepan usar Internet, menos van a entrar a las plataformas. Lo cual me hace muchísima lógica, porque si tú sabes moverte en línea, sabes generar tus propias redes de aprendizaje, etcétera, no necesitas estar encerrado en un aula, literal, encerrado en un aula, aunque sea virtual, pero sigue siendo con contraseña, 4 paredes, no necesitas estar encerrado en un aula, porque tienes un mundo abierto afuera que si sabes moverte, ahí resuelves, ahí aprendes, ¿no? Entonces, creo que también hacia allá va un poco la educación con esto que tú preguntas o que tú comentabas ahorita. ¿Cómo estamos conociendo? Si tenemos lo inmediato, etcétera, pues yo creo que una posible respuesta a eso sería el conectivismo como paradigma teórico. O sea, ya no necesitamos espacios cerrados. Tengo una duda, no sé cómo sacar una nova en SPSS. Pues ya no tengo que preguntarle a mi profe o a mis compañeros en el aula. Lo pongo en Google y me salen 47 videos de alguien en Inglaterra explicando cómo sacar el ANOVA. Y ¡pum! Duda resuelta. Conecté, hice una red de conexiones. No necesité entrar al aula cerrada de mi universidad en línea. ¿Me explico? Entonces, esto el conectivismo lo teoriza muy bien y hay muchas críticas en torno al conectivismo como teoría, pero que en lo personal me parecen un poquito absurdas, porque dicen que no es una teoría del aprendizaje. Y claro que lo es, solo que quienes hacen esas críticas confunden, a mi parecer, a mi punto de vista, confunden teoría del aprendizaje con teoría del desarrollo.
porque ellos dicen, es que el conductismo habla de todo esto, el cognitivismo habla de todo esto, el constructivismo habla de todo esto, y el conectivismo solo se centra en esto. Pues sí, pero es que el conductivismo y el constructivismo son teorías del desarrollo humano, que el desarrollo implica aprendizaje, obviamente. El conectivismo no pretende ser una teoría del desarrollo humano, es una teoría, como ellos lo dicen, para el aprendizaje en la era digital. Literal, es una teoría educativa, ¿no? Entonces yo creo que ahí va un poco, siento yo, el error, o para mí lo que yo detecto como un error de las críticas que le hacen, porque es una teoría de cómo aprendemos en Internet, no una teoría de cómo desarrollamos la cognición, o que también tiene que ver con eso, ¿no? Porque obviamente, si nuestros procesos cognitivos, etcétera, se ven modificados por las tecnologías, pues obviamente también cambia el desarrollo humano. Pero ellos no se han metido en eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que esa podría ser una aproximación interesante, ¿no? El meternos al conectivismo, porque ellos de verdad hablan de todo esto. Stephen Downes y George Siemens son los que hicieron este rollo, ¿no? Yo los cité, si de verdad, si tienen tiempo ahí, lean el articulito que les compartí, porque se trata de esto, a lo mejor puede serles útil para algo. Gracias. No, ¿de qué? Pues no sé. Sí. Muchas gracias, José Manuel. ¿Quiere dar algo? No sé. Le voy a pasar la palabra a Ethel. Gracias, buenas tardes. Es muy interesante tu exposición y bueno, yo leí el otro artículo y de ahí tenía algunas preguntas, pero me voy a centrar en esta. A mí hay tres cosas, o sea, yo tengo, digamos, quiero hacer como una precisión respecto a que si es, dónde queda lo biológico y dónde queda lo otro. A lo mejor es una deformación profesional, pero como socióloga todo lo natural estaría en como el soporte, ¿no? Y todo lo socialmente construido, la cultura, el lenguaje, las herramientas, la misma constitución de los grupos de aprendizaje, la familia, todo es una construcción social. Entonces, así es como yo podría distinguir como más rápido y muy fácil, ¿no? Si interviene la voluntad humana, es social, cultural, o como tú le llamaste, ¿no? De experiencia o de herramienta, porque además hay como varias herramientas, ¿no? Desde las herramientas técnicas hasta las herramientas de los lazos, del lenguaje, de la construcción, de los códigos, de cómo me comunico, qué cuándo, ¿no? Bueno, a mí una cosa que me llama la atención es que en una de la presentación hay una frase, y a lo mejor, bueno, no sé, dice que se aprende en las herramientas. Entonces, yo la primera pregunta que tengo es, ¿en las herramientas o a través de las herramientas? No sé si es una cuestión solamente de sintaxis, ¿no? Yo digo que no, pero no sé. Sí, en efecto, no es solo de sintaxis. Sí tiene una implicación como a nivel conceptual, que es, pues, justamente esta cuestión como la que hablaba un poquito casi al final, ¿no? Que la cognición no solo ocurre con la herramienta, sino en la herramienta. Con eso me refiero a que las herramientas, bueno, lo que quiero plantear, y se plantea como estos enfoques, pues es que las herramientas no son solo cosas que usamos y ya, sino que las herramientas son también parte del proceso cognitivo, por lo cual también generamos cognición y aprendizaje en ellas, ¿no? Un ejemplo a lo mejor igual muy básico y a lo mejor un tanto banal, el mismo teléfono. ¿Cuántos teléfonos, números telefónicos almacenamos en nuestra memoria biológica y cuántos almacenamos en nuestras memorias extendidas? Pues muchísimos más acá. Incluso ya son raros que nos sepamos teléfonos, nos sabremos los de la casa o los básicos, ¿no? Pero todos los demás están guardados acá. Entonces aquí es donde entra un poco ese con, ¿no? Perdón, ese en y no ese con. O sea, aquí también, en esto, también hay memoria, literal. También hay, mi memoria también es esto. Entonces ahí es donde entra ese en y no solo el con. Por ahí también este autor, Andy Clark, él pone un ejemplo, obviamente es un ejemplo como un poco ficcional, ¿no? Pero él plantea a dos gemelos idénticos, Otto e Inga. Otto tiene su aparato, digamos, de biológico nervioso perfecto, intacto, y Inga tiene una lesión cerebral, sufrió un daño. El chiste es que Inga ya no puede
biológicamente recordar cómo llegar a un lugar, ¿no? Tuvo alguna lesión en el hipocampo y entonces ya su memoria no sabe cómo llegar a los lugares. Y Otto sí. Entonces los dos están en la misma situación. Ambos tienen que llegar, no sé, al Museo de Antropología, por decir algo. Otto con su memoria biológica dice, ok, Museo de Antropología, tengo que caminar todo derecho sobre Reforma y dar vuelta a la izquierda en tal calle. Inga no tiene esa capacidad, entonces Inga utiliza un dispositivo, como podría ser un mapa o algo así, y entonces se va guiando con la aplicación que le dice exactamente la misma instrucción que se dice Otto. Camina todo derecho y en tal calle da vuelta a la izquierda. Ahí lo que está pasando es que este Inga está generando, o no generando, está llevando a cabo el proceso cognitivo en la maquinita. No sé si me explico. En el mapa. No solo lo está usando, sino que literal su proceso, o no su proceso, el proceso cognitivo que implica llegar al Museo de Antropología no se está llevando a cabo acá, sino que se está llevando a cabo en el mapa. No sé si me explico. Entonces sí, por eso es como esta cuestión de aprendemos en la tecnología y no con la tecnología, porque siento que si lo dejamos en el con, nos quedamos con una visión a lo mejor un poco de mediación. Y realmente lo que yo propongo va un poquito más allá de la mediación. Es más una fusión y no una mediación, ¿no? Entonces, no sé si por ahí va. Sí, gracias. Y de hecho se relaciona con la siguiente pregunta, perdón. Es que, por ejemplo, te voy a decir cómo lo pensé. Sí, sí. Pones el ejemplo de los gemelos, me parece que hay trampa, porque de entrada uno de ellos tiene una limitante, donde como queda muy obvio la necesidad o la importancia del aparatito, ¿no? Del mapita. Ahora, pensamos en una situación estándar. La pregunta tiene que ver con esto. Cuando yo tengo varios conocidos que usan el WASE, o como se pronuncie, para llegar a un lugar, ¿no? Y digo, qué padre, porque no se pierde, ¿no? Yo me paro en cada esquina a preguntar. Pero la pregunta es, ¿cuánta información estamos como desechando? No sé si desechando, precisamente porque lo resuelve. O sea, tú decías, yo ya no me aprendo los teléfonos. Ese desechar o jerarquizar la información es porque me quedo con información mucho más significativa. Y esto me recuerda a la sesión que tuvimos con Alejandro, Larisa, no te recuerdes, donde yo le decía que estaba conflictuada porque yo doy historia de México y entonces de repente son un montón de años, ¿no? Ya por ejemplo, de Tenochtitlan para acá. Entonces, ¿cómo le haces, no? Y él decía que quedarse con lo significativo. Entonces, la pregunta va en ese sentido. También la herramienta, o sea, me da chance de quedarme con lo importante, con lo trascendente, y hay otras cosas que pues ya están ahí, como la memoria, como llegar a un lugar, como no sé qué. Sí, pues, digo, eso yo creo que justamente es tal cual una línea de investigación, ¿no? Tal cual esa pregunta es una pregunta de investigación, ¿no? ¿Con qué nos quedamos? ¿Con qué no nos quedamos? ¿Qué guardamos en lo extendido? ¿Qué guardamos en lo biológico? Obviamente, detrás hay un proceso emocional, motivacional, etcétera, ¿no? O sea, vamos, tal cual no podría responderlo categóricamente. Sin embargo, hay un autor que Brooks se apellida, que él plantea, no propiamente esto, pero él dice algo que me parece interesante, y es que él plantea que usamos estas tecnologías a manera de enfriamiento del cerebro, ¿no? Es decir, hoy en día estamos tan sobrecargados de información, hay una saturación cognitiva pues tan amplia, que estas tecnologías justamente nos permiten a manera de enfriamiento descargar la información, ¿no? Entonces, pues yo sí creo eso, ¿no? Es una cuestión de enfriamiento. Sin embargo, el qué si nos quedamos acá, yo creo que eso es toda una pregunta de investigación, ¿no? Saber por qué significamos, por qué hay un recuerdo significativo de algo en lo biológico y no. Sin embargo, también hay cosas, yo en lo personal creo que son disparadores. Ejemplo, Facebook. Facebook tiene esta función que de manera casi aleatoria te recuerda cosas. Hoy, hace 6 años, hiciste esto y te lanza la foto y el recuerdo. Facebook externo, es decir, memoria extendida, porque ahí guardé mis fotos, me lanza el disparador
del recuerdo, y entonces yo ya a nivel interno, por así decirlo, extraigo lo significativo. Digo, ay, claro, ese día tal y tal y tal. Entonces yo creo que en esta fusión está justamente la tesis que planteo. Tanto es biológico, tanto es interno, como es compartido con lo externo. Si Facebook a lo mejor no me hubiera hecho ese recuerdo de hace 6 años, tal cosa, yo no habría evocado esa memoria que tengo aquí guardada. ¿Me explico? Entonces ahí estamos justamente poniendo de manifiesto este hombre máquina, esta herramienta que me recuerda algo y que activa algo en mi sistema nervioso. Ambos, Facebook y sistema nervioso, se fusionan. Resultado, recuerdo significativo, memoria bonita, qué sé yo, ¿no? Y eso se llama coacción. Un filósofo llamado Daniel Dennett plantea este concepto de coacción. Él lo pone en otros ejemplos, pero lo voy a retomar. Él dice, un ejemplo de coacción es, por ejemplo, el lenguaje hablado. El lenguaje hablado son 2 mecanismos diferentes, pero que fusionados dan un solo producto que no podemos saber quién hizo. Por un lado tenemos el aparato, digámosle, la boca, el aparato fonador, y por otro lado tenemos el lenguaje, que en conjunto dan la palabra hablada. ¿Quién hace más? Pues los 2. No podemos decir esto es producto solo del lenguaje simbólico o es solo producto del aparato fonador. No, es coacción, porque los 2 de manera conjunta se fusionan para dar un producto único, que es la palabra hablada. Entonces yo creo que algún símil podría equipararse en esta cuestión. El recuerdo que me da la extensión junto con las memorias que tengo almacenadas biológicamente se juntan y dan como resultado un recuerdo significativo. ¿Quién dio más? ¿Quién dio menos? ¿Quién aportó más? Eso sí ya habría que estudiarlo, ¿no? Pero yo creo que es una cuestión de coacción, creo yo. Gracias. Ay, No, ¿de te voy qué? a ganar, Mirna, porque ya sé que José Manuel se tiene que ir temprano y Sí, pero no importa. antes de que se vaya, ahora sí voy a hacer trampa y como tengo No, está bien, está control, bien. Va a hacer uso de su derecho como coordinadora, dice. sí. Ok. No, bueno, tengo una pregunta, pero quizás previo a la pregunta, abonando en lo que comentaba Ethel, de esta cuestión que mencionaban, que hay cierta información que a lo mejor desechas y ¿cómo dijiste? Por liberar al... Exacto. Al cerebro hay cierta información que dejas ahí, pero yo creo que quizás un ejemplo que puede mostrar esta parte de cómo es esta extensión en la herramienta de cómo piensas y cómo ordenas, a final de cuentas, ideas, es y el ejemplo lo tengo con Mirna, en cómo ordenamos nuestras carpetas, ¿no? La forma en cómo ordenamos nuestras carpetas, ordenamos nuestros archivos, y para cada quien, cómo le significa cierto orden tu proceso de aprender y de encontrar la información correcta, es algo que estás plasmando en una herramienta en la computadora, pero es una forma de cómo ves las cosas, ¿no? Incluso justo en la discusión que teníamos en aquel entonces, Mirna y yo, ella lo hace de una manera y yo lo hago de otra, el otro día encontraba, de hace 10 años, que yo ordenaba mis carpetas como decía Mirna. Pero ¿en qué momento cambié a ordenarlo de otra forma? No lo sé, pero ahora me hace más sentido como lo manejo ahora que como lo manejaba antes, ¿no? Entonces, hubo algo ahí, un proceso que inclusive me hizo modificar la manera en cómo ordeno las carpetas, pero es esa extensión que dices de la herramienta en el cómo va impactando en tu manera de procesar, de aprender y de recordar cosas, ¿no? Entonces, creo que quizás ese es un ejemplo que no es tramposo en el sentido de lo que decía Ethel, ¿no? Bueno, ese me surgió ahorita que se comentaba, pero la duda que tengo es, nosotros dentro de la parte del laboratorio de aprendizaje autónomo, lo que hemos estado, en particular, lo que he estado
viendo la cuestión de las dimensiones de la autonomía, ¿no? Y entonces hay autores que hablan, pues efectivamente, de la parte social, de la parte metacognitiva, la cognitiva, ¿no? Bajo este esquema, cabría la pregunta de hablar de una dimensión de herramientas. ¿De qué, perdón? Se cortó. Una dimensión. Pregunta importante, que si bajo el esquema, la propuesta que nos presentas, sí tendría sentido hablar de una dimensión de herramientas en esta cuestión del aprendizaje autónomo, ¿no? Entonces hablas una dimensión metacognitiva, una cognitiva, y entonces cuando hablas de una dimensión de herramientas, pues todo lo que viene en cuestión de cómo expresas o cómo aprendes a través de las herramientas, con las herramientas y gracias a las herramientas, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. De hecho, esa es una de las no sé, apuestas que yo hago, que me gustaría justamente plantear ya de manera formal en algún momento de mi vida académica, esta dimensión. La dimensión, yo en lo personal le llamo la dimensión extendida, justamente, ¿no? Lo que Vygotsky denominaba conducta supraorgánica, ¿no? Lo que está arriba del orgánico, en este caso serían las herramientas para mí. Sí, yo creo que totalmente, ese es el objetivo al final, estudiar esa dimensión de herramientas, no solo lo cognitivo a nivel de esquemas cognitivos, eso pues ya lo sabemos mucho los psicólogos, pero la onda de la herramienta propiamente, la dimensión instrumental, creo que es necesaria incluirla porque cada vez, si bien somos cyborgs por naturaleza, desde que agarramos un palo y nos dimos cuenta que con un palo podíamos matar a un animal, o desde que aventamos o rayamos una pared, desde ahí ya nos hicimos seres de herramientas. Pero hoy en día, 2020, cada vez somos más de herramientas, cada vez somos más cyborgs y quién sabe cómo vayamos a seguir evolucionando porque justo esa es la propuesta de Vygotsky. Nuestra evolución va a seguir en la cultura. Entonces cada vez va a haber más y más herramientas. Entonces yo sí creo que los estudios del aprendizaje, de la cognición, de la educación, etcétera, sí tienen que darle la importancia a las herramientas, no solo en un sentido de cómo se usan, sino de qué implicaciones tienen a nivel del ser humano. Porque a lo mejor podemos hacer un estudio muy en la lógica de la mediación, ¿no? Pues las personas hacen esto y hacen lo otro. Pero cómo ese hacer esto y hacer lo otro nos modifica como especie incluso. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre en nosotros cuando usamos X o determinada herramienta? Cómo los procesos de memoria se ven afectados con estas tecnologías. Lo que decía ahorita Ethel, ¿qué almaceno aquí? ¿Qué almaceno allá? Lo que comentaba yo, esta fusión entre el recuerdo de Facebook y mi recuerdo biológico, esa interacción, creo que en lo personal eso es lo que habría que abordar desde la dimensión de herramienta, más allá de la herramienta silicón, ¿no? Era lo que les comentaba al principio, no importa de qué esté hecha. La herramienta, nos decía una profesora, debe de ser invisible. Lo que importa es la función de la herramienta. Son como los lentes. Ahorita justamente que te estoy viendo, ¿no? Los lentes son extensiones de tus ojos. Estamos de acuerdo que tú no sientes tus lentes. No sé si me explico. Tú ahorita, más o menos... Ya me acostumbré a ellos, digamos. Porque justamente lo que dice, hablando de hay una cuestión que se llama epistemología protésica, que justamente habla de las prótesis. Estos son prótesis cognitivas, pero son prótesis. Y entonces lo que dice la epistemología protésica es, mientras menos se sienta una prótesis, mejor hecha está. ¿No? Entonces no hay que centrarnos tanto en la naturaleza de qué está hecho, sino mientras menos invisible, mejor, y entonces hay que ver qué está generando. Si tú todo el tiempo estuvieras consciente de tus lentes, serían malos lentes. No sé si me explico. Pero gracias a que no estás consciente de ellos, puedes ver bien. Y entonces esa fusión entre lente, armazón y tus ojos, eso es lo que habría que estudiar. Digo, es un poco una analogía, ¿no?
Pero creo yo que eso es lo que hay que estudiar. Cómo tal cual tú a nivel existencial, a nivel de ojo y a nivel de lentes, te fusionas en uno solo. Porque los lentes son parte de ti. Entonces, esa relación que existe entre tus lentes y tú, creo que es lo que hay que estudiar. Tanto a nivel casi existencial como a nivel funcional, a nivel hasta sensorial. Igualmente los optometristas ya eso lo saben, ¿no? Como el ojo y el lente, ¿qué ocurre, no? Y es que sí se escucha como que se cortó tantito. Se cortó no, ya. un poquito, pero sí se escuchó. Ok. Sí, muchas gracias. Le voy a dar la palabra a Mirna antes de que se enoje conmigo porque me va a poner su pregunta. Claro. Pero la verdad es que Mirna de andas tomando. Sí. Ajá. Bueno, mi pregunta tiene que ver, tenía varias, pero voy a hacer la más importante porque creo que te quedan 3 minutos o algo así. Entonces, mi pregunta es justamente cuando hablas, bueno, en el marco de la comunicación, como que está entendido esto de que hay una mediación que ocurre entre 2 entidades, 2 sujetos, y entonces esa mediación está incluida en ese proceso comunicativo. Aquí cuando tú dices, bueno, ya no hablamos de mediación, sino hablamos de fusión, entonces, ¿ahora qué pasa con la comunicación, digo, desde esta perspectiva, ¿no? A ver, la comunicación entre 2 personas, ¿o cómo? Sí, porque, ¿Cómo? haz de cuenta, por ejemplo, en este, no sé, desde el proceso en que un sujeto habla con otro, bueno, decíamos, hay algo en medio de ellos dos, esa mediación, ese medio de comunicación, por ejemplo. Hablando de los sujetos, hablando de educación a distancia, por ejemplo, bueno, es relevante el medio a través del cual te comunicas, ¿no? Por esta parte importante que tiene la comunicación en el aprendizaje. Pero si ahora cambiamos de perspectiva esto de en lugar de comunicación, de mediación, hablamos de algo fusión, entonces ya qué espacio queda o cómo se ve ahora la comunicación si cambiamos de perspectiva, ¿no? Sobre ya no hay como eso entre ese vacío entre estos dos, sino que ya se fusiona. ¿Me expliqué? Es muy interesante esa reflexión, esa observación. Pues justamente yo creo, y esto es como lo que yo creo, ¿no? Uh-huh. Que justamente nunca ha habido ese vacío. Uh-huh. O sea, que realmente no hay un vacío. Hay algo ahí que nos está uniendo, que es propiamente el mensaje. Porque si lo dejamos como un vacío, entonces no hay una comunicación entre dos, no sé si me explico, sí. Y nos comunicamos por medio de un mensaje. Entonces yo creo que ese mensaje sería justamente la herramienta. Y ahí es donde Marshall McLuhan decía, el medio es el mensaje, la herramienta es el mensaje. Si tú te comunicas con un otro por teléfono, el medio es el mensaje, el teléfono es la herramienta, es el mensaje. No sé si me explico, eso es lo que quería decir Marshall McLuhan. Nosotros nos convertimos en el medio ahora sí, valga la redundancia, nosotros nos convertimos en el medio por el medio en el que nos comunicamos. Uh-huh. Nosotros cuando vemos la televisión, nos convertimos en televisión. Cuando estamos utilizando Zoom, nos convertimos en Zoom. Cuando usamos teléfono, nos convertimos en teléfono, por así decirlo. Entonces yo creo que ver la comunicación como un vacío, pues creo que sería a lo mejor una especie, a lo mejor tal vez delimitante, sino que si vemos ese mensaje no como un vacío, sino como lo que nos fusiona, pues creo que ahí entonces podríamos entender esta cuestión de que el otro, por medio del medio por el cual se está comunicando, pues está fusionando de alguna manera con nosotros. Tú y yo ahorita estamos hablando y de alguna manera estamos fusionados. Ajá. No hay un vacío. Ay, ya no oigo.
Te estamos perdiendo. José, nos dejaste como en... ¿Siguen ahí o se trabó? Sí, creo que sin tu video. Sí. A ver. ¿Nos oyes? Creo que... Estás hablando, tampoco te escuchamos. No. Okay. No, creo que va... Ajá, cerraste tu micrófono, déjate, lo abro. Ya, ¿me escuchan? Sí. El final no lo oímos, pero déjame preguntarte otro pedacito. Otro pedacito. Se cortó, no sé qué pasó. Sí, pues eso te comentaba, que yo creo que ahorita que tú y yo estamos hablando, estamos fusionados. O sea, yo lo veo como una fusión. Una fusión que ocurre en medio de un medio que es el lenguaje y aparte Zoom, ¿no? Entonces somos herramientas Zoom. Lo que nos está fusionando es el lenguaje y la herramienta. Yo no creo que estés tú aislada y yo. Estamos fusionados por un medio y un mensaje. Ok, y entonces, considerando esto, haz de cuenta que tienes dos personas, igual, supongamos dos sujetos que ahora interactúan con el otro y se funcionan en este punto. ¿Y qué pasaría entonces con una persona que no tiene este desarrollo de estas habilidades? ¿Sería un ser humano que entonces no puede intercambiar con este otro porque le falta este desarrollo de habilidades? ¿Hablaríamos de diferentes tipos de humanos en este sentido, unos más cyborg que otros, porque va a estar en desventaja si no tiene Zoom, por ejemplo, ¿no? Porque el Zoom convierte en parte de su persona para interactuar con esta otra, ¿no? Sí, no, pues sí, totalmente, y de hecho no, digo, esto es algo que, ojo, lo digo desde una cuestión como muy personal y poco reflexionada, ¿no? Incluso algo que en un congreso lo estaba hablando con un investigador, platicábamos esta parte, y yo le decía, ojo, no quiero que se malinterprete porque es como una reflexión al aire, ¿no? Que yo creo que hoy habemos dos especies conviviendo en el mismo espacio geográfico. Estamos, lo que digamos yo denominaría el Homo cyborgs, nosotros, y la gente, no es ni mejor ni peor ser uno u otro, no es una cuestión de moralidad o de valor, no, simplemente de diferencias. Y los Homo sapiens clásicos. Ejemplo, tal vez gente que vive en la sierra, gente que vive en el Amazonas. Lo que decíamos, lo que es el principio, biológicamente somos idénticos, pero culturalmente para mí somos otra especie. Totalmente. O sea, para mí sí, totalmente estamos nosotros, el Homo cyborg, y el Homo sapiens clásico, que también usan herramientas, ¿no? Herramientas para el campo, herramientas para lo que sea, pero otro tipo de herramientas cuyos procesos cognitivos son diferentes a los nuestros. No digo mejores o peores, pero yo sí me atrevo a decir que habemos dos especies culturalmente hablando distintas hoy en día, ¿no? Pero bueno, o sea, vamos, no sé, ahí sí habría que hacer un estudio evolutivo profundo y pues yo creo que eso llevaría toda una vida de investigador, el analizar esas cuestiones desde la antropología, en fin, ¿no? Pero yo en lo personal, yo creo que sí habemos dos Homo sapiens ahorita. Ok, gracias. No, pues de qué. Muchas gracias, José Manuel. Ya no pregunto más porque sé que te tienes que ir, pero tenía otras preguntas, ¿eh? Para el próximo bueno, seminario. Ok, pues ahí luego me invitan otra vez. Ok. Sí, anotadísimo. Muchísimas gracias, José Manuel. O sea, como te habrás dado cuenta, muy interesante y estamos muy interesados en todo lo que nos estuviste platicando. Así es que sí, te tomamos la palabra y te volveremos a invitar. Con mucho gusto. Para continuar con esta charla y que nos vayas platicando lo que estás haciendo, ¿no? Te agradecemos muchísimo. Como decía al inicio, hoy es la última sesión del seminario, entonces cerramos con broche de oro.
y te agradecemos, ¿no? Ya te mandaremos el enlace de la grabación también para que lo tengas disponible, y a todos también se los enviaremos, lo colgaremos en nuestro sitio. Lo que quedaría sería que envíen su trabajo final también. Quedamos que... Ese no me toca a mí, ¿verdad? ¿Cómo? Ese no lo tengo que enviar yo. Sí, también. Pero por supuesto. No, lo que te vamos a enviar también va a ser la constancia de participación. Ok, gracias. Ya nada más que nos la terminen de hacer, pero te enviaremos tu constancia. Muchísimas gracias, ¿no? Gracias a ustedes, mucho gusto, y pues cualquier cosa acá ando, y con todo gusto, si me vuelven a invitar, pues nos vemos. Sí, sí, claro que sí, y yo estoy segura que también ahí te estaremos molestando, no nada más en una cuestión de charla, sino también ahí preguntante varias cosas. Con todo gusto, con todo gusto. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Bye. Dejo de grabar.